Dios te bendiga y bienvenido al día número 87 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. El día de hoy vamos a estar leyendo el primer libro de Samuel, capítulo 4, 5, 6, 7 y 8. Yo sé, vamos a estar leyendo 4 capítulos el día de hoy. Pero va a ser una muy buena lectura, te lo prometo. Y vamos a orar antes de comenzar, pidiendo a Dios que Él sea el que hable y ministre nuestras vidas. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la bendición que tú nos das, Señor, de poder, Señor, conectarnos, Señor, y poder leer tu palabra juntos, Señor. Pedimos, Señor, en esta hora, Señor, que tú seas, Señor, el que hable a cada una de nuestras vidas, Señor, conforme a la necesidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Y vamos a comenzar así a leer el primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. En aquel tiempo Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Ebenezer, y los filisteos estaban en Afec. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron, matando a 4,000 hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento, y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron: traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvarán de nuestros enemigos. Así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Los hijos de Elí, Ofni y Fines también estaban allí con el arca del pacto de Dios. Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. ¿Qué estará pasando?, se preguntaron los filisteos. ¿Qué es todo ese griterío en el campamento de los hebreos? Cuando les dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. Los dioses han llegado a su campamento, exclamaron. Esto es un desastre. Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. ¡Socorro! ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. Filisteos, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros. Peleen como hombres. Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue grande. Ese día murieron 30,000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron cada uno a su carpa. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y a Fines, los dos hijos de Eli. Un hombre de la tribu de Benjamín corrió desde el campo de batalla y más tarde ese día llegó a Silo. Había rasgado su ropa y echado polvo sobre su cabeza en señal de dolor. Elí esperaba junto al camino para oír noticias de la batalla, pues estaba tan preocupado por la seguridad del arca de Dios que le temblaba el corazón. Cuando llegó el mensajero y contó lo que había sucedido, un clamor resonó por todo el pueblo. ¿A qué se debe todo ese ruido?, preguntó Elí. Entonces el mensajero corrió a donde estaba Elí, quien tenía 98 años de edad y ya estaba ciego, y le dijo: acabo de llegar del campo de batalla, estuve allí hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Israel fue derrotado por los filisteos, le contestó el mensajero. Masacraron a la gente, también mataron a sus dos hijos, Ofni y Fines, y capturaron el arca de Dios. Cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta. Se quebró la nuca y murió, porque era viejo y demasiado gordo.
Durante 40 años había sido el juez de Israel. La nuera de Elí, esposa de Fines, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando se enteró de que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su esposo habían muerto, entró en trabajo de parto y dio a luz. Ella murió después del parto, pero antes de que muriera, las parteras trataron de animarla. No tengas miedo, le dijeron. Tienes un varón. Pero ella no contestó ni les prestó atención. Al niño le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? Porque dijo, la gloria de Israel se ha ido. Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron su suegro y su esposo. Y luego dijo, la gloria se ha ido de Israel, porque el arca de Dios ha sido capturada. 1 Samuel capítulo 5. Después de que los filisteos capturaran el arca de Dios, la llevaron al campo de batalla en Ebenezer, hasta la ciudad de Asdod. Llevaron el arca de Dios al templo del dios Dagón y la pusieron junto a una estatua de Dagón. Pero cuando los ciudadanos de Asdod fueron a verla a la mañana siguiente, la estatua de Dagón había caído boca abajo delante del arca del Señor. Así que la levantaron al Dagón y nuevamente lo colocaron en su lugar. Pero temprano al día siguiente sucedió lo mismo. De nuevo Dagón había caído boca abajo frente al arca del Señor. Esta vez su cabeza y sus manos se habían quebrado y estaban a la entrada. Solo el tronco de su cuerpo quedó intacto. Por eso, hasta el día de hoy, ni los sacerdotes de Dagón ni nadie más que entra al templo de Dagón en Asdod pisan el umbral. Entonces la mano dura del Señor hirió a la gente de Asdod y de las aldeas cercanas con una plaga de tumores. Cuando el pueblo se dio cuenta de lo que sucedía, exclamó, no podemos quedarnos con el arca del Dios de Israel ni un minuto más. Él está en contra de nosotros. Todos seremos destruidos junto con Dagón nuestro Dios. De modo que convocaron a los gobernantes de las ciudades filisteas y les preguntaron, ¿qué debemos hacer con el arca del Dios de Israel? Los gobernantes deliberaron y contestaron, trasladenla a la ciudad de Gat. Así que trasladaron el arca de Dios de Israel a Gat. Pero cuando el arca llegó a Gat, la mano dura del Señor cayó sobre sus hombres, jóvenes y mayores. Los hirió con una plaga de tumores y hubo gran pánico. Entonces enviaron el arca de Dios a la ciudad de Ecrón, pero cuando los habitantes de Ecrón vieron que se acercaba, clamaron, traen el arca del Dios de Israel a nuestra ciudad para matarnos y a nosotros también. Entonces el pueblo volvió a llamar a los gobernantes filisteos y les suplicó, por favor, regresen el arca del Dios de Israel a su propio país o nos matará a todos. Pues ya había comenzado la plaga mortal enviada por Dios y un gran temor se apoderaba del pueblo. Los que no morían sufrían de tumores y el clamor del pueblo ascendió al cielo. 1 Samuel capítulo 6. Así que el arca del Señor permaneció en territorio filisteo por un total de 7 meses. Entonces los filisteos mandaron llamar a sus sacerdotes y adivinos y les preguntaron, ¿qué debemos hacer con el arca del Señor? Díganos cómo devolverla a su propio país. Devuelvan el arca del Dios de Israel junto con un regalo, les dijeron. Envíen una ofrenda por la culpa para que la plaga se detenga. Entonces, si se sanan, sabrán que fue la mano de Dios la que causó esta plaga. ¿Qué clase de ofrenda por la culpa debemos enviar?, preguntaron. Entonces les respondieron, ya que la plaga los hirió a ustedes y a sus 5 gobernantes, elaboren 5 tumores de oro y 5 ratas de oro como los que asolaron la tierra. Hagan estas cosas para demostrar su respeto al Dios de Israel. Tal vez entonces Él deje de afligirlos a ustedes, a sus dioses y a su tierra. No sean tercos y rebeldes como lo fueron Faraón y los egipcios. Cuando Dios terminó con ellos, estaban deseosos de dejar ir a Israel. Así que construyan una carreta nueva y busquen 2 vacas que acaben de tener cría. Asegúrense de que las vacas nunca hayan llevado yugo. Engánchenlas a la carreta
pero encierren sus becerros en un corral. Pongan el arca del Señor en la carreta, y junto a ella coloquen un cofre con las ratas de oro y los tumores de oro que estarán enviando como ofrenda por la culpa. Después dejen que las vacas vayan por donde quieran. Si cruzan la frontera de nuestra tierra y van hacia Bet-Semes, sabremos que fue el Señor quien trajo este terrible desastre sobre nosotros. Si no la cruzan, sabremos que no fue la mano de Dios que causó esta plaga, más bien sucedió por pura casualidad. Así que llevaron a cabo las instrucciones. Engancharon 2 vacas a la carreta y encerraron sus crías en un corral. Luego pusieron el arca del Señor en la carreta junto con el cofre que contenía los tumores y las ratas de oro. Y efectivamente, las vacas, sin desviarse a ningún lado, siguieron directo por el camino hacia Bet-Semes. Mugieron por todo el camino. Los gobernantes filisteos las siguieron hasta los límites de Bet-Semes. Ahora bien, los habitantes de Bet-Semes estaban cosechando trigo en el valle, y cuando vieron el arca se llenaron de alegría. La carreta entró en el campo de un hombre llamado Josué, y se detuvo junto a una roca grande. Entonces la gente hizo pedazos la madera de la carreta para leña, mató a las 2 vacas y las sacrificó al Señor como ofrenda quemada. Varios hombres de la tribu de Leví levantaron de la carreta el arca del Señor y el cofre que contenía las ratas y los tumores de oro, y los pusieron sobre la roca grande. En ese día el pueblo de Bet-Semes ofreció muchos sacrificios y ofrendas quemadas al Señor. Los 5 gobernantes filisteos observaron todo esto y luego regresaron a Ecrón ese mismo día. Los 5 tumores de oro enviados por los filisteos al Señor como ofrenda por la culpa eran regalos de los gobernantes de Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Las 5 ratas de oro representaban las 5 ciudades filisteas junto con sus aldeas vecinas que eran controladas por los 5 gobernantes. La gran roca de Bet-Semes, donde colocaron el arca del Señor, todavía estaba en el campo de Josué como un testimonio de lo que sucedió allí. Pero el Señor mató a 70 hombres de Bet-Semes porque miraron dentro del arca del Señor, y el pueblo hizo gran duelo por lo que el Señor había hecho. ¿Quién puede estar en la presencia del Señor? Este Dios santo, clamaron. ¿A dónde podremos enviar el arca desde aquí? Así que enviaron mensajeros a la gente de Kiriat Jearim y le dijeron: los filisteos han devuelto el arca del Señor, vengan y llévensela. 1 Samuel, capítulo 7. Entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor. La llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo, solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astoret y adoraron únicamente al Señor. Después Samuel les dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa, y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa, y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo, no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel se convirtió en juez de Israel.
Cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a su ejército y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. No dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos, le suplicaron a Samuel. Entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que ayudara a Israel, y el Señor le contestó. Entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos, que los israelitas los derrotaron. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hasta un lugar bajo Bet-car, matándolos a lo largo del camino. Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. De modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel por algún tiempo. Y durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa del Señor se levantó contra los filisteos. Entonces fueron restituidas a Israel las aldeas cercanas a Ecrón y Gat, que los filisteos habían tomado, junto con el resto del territorio que habían tomado de Israel. Y en esos días hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Samuel continuó como juez de Israel por el resto de su vida. Cada año hacía un recorrido y establecía su tribunal primero en Betel, luego en Gilgal y después en Mizpa. Juzgaba al pueblo de Israel en cada uno de estos lugares. Luego regresaba a su hogar en Ramá, donde también atendía otros casos. En Ramá, Samuel construyó un altar al Señor. Primera de Samuel capítulo 8. Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel, Joel y Abías. Sus hijos mayores establecieron su corte en Beerseba, pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Finalmente todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen los demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto, me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Entonces Samuel transmitió la advertencia del Señor al pueblo que pedía un rey. Esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes, les dijo. El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores, y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército, y otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey, y otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará a las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivos, y se los dará a sus oficiales. Tomará 1/10 de su grano y de sus cosechas de uvas y las repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará sus esclavos y esclavas y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la 10ª de sus rebaños a ustedes y ustedes serán sus esclavos. Cuando llegue ese día suplicarán ser aliviados de ese rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará.
Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Aún así, todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Así que Samuel le repitió al Señor lo que el pueblo dijo, y el Señor respondió: haz lo que te piden y dales un rey. Entonces Samuel estuvo de acuerdo y los envió a sus casas. Aleluya. Vemos dentro de estos 4 capítulos, ¿verdad? Lo que es el cumplimiento de la palabra que Dios le había dado a Samuel sobre la casa de Eli. Donde vemos que como consecuencia de su pecado, Eli y sus hijos mueren trágicamente. Ofni y Fines mueren en batalla y Eli muere por el shock de la noticia que recibe. Se da vuelta en su silla y rompe su cuello, nos dice la palabra de Dios, de lo gordo que estaba. Y creo que este detalle es muy importante porque esto no es algo discriminatorio que está usando la Biblia al incluir ese detalle de que Elí era gordo y viejo, sino de que nos está dejando saber de que Elí era gordo en parte porque ellos tomaban más de lo que les correspondía a ellos tomar de aquellos sacrificios que eran para el Señor. Era tanto el punto de que ellos se habían habían ellos tomado ventaja de su posición de sacerdotes, que él era un hombre grande y gordo, que cuando él se cayó y se cayó en la silla de espalda, porque muchas personas se pueden caer en una silla de espalda, pero no necesariamente se van a romper una parte del cuerpo, simplemente se cayeron, ¿verdad? Fue el golpe, el mal golpe y es todo. Pero el peso de su cuerpo era tanto por la gordura que él tenía, por tanto que él había comido, y él su peso lo lleva hacia atrás y en parte causa, ¿verdad? Que esta mala caída que lo lleva a quebrarse su cuello y a morir. Y dentro de esto vemos que toda la casa de Elí, incluyendo aún hasta la nuera después del parto, dado la noticia, ¿verdad? Del shock también, ella entra en parto a dar a luz a aquel bebé que ella estaba esperando de su esposo, uno de los hijos de Eli, y ella muere dando a luz por el shock de aquello y el trabajo de parto. Y ella pone el nombre de ese niño como Icabod, que significa la gloria. ¿Dónde está la gloria de Israel, verdad? Porque llega a final el final de la casa de Eli. Aleluya. Pero antes de todo esto, vemos nosotros que, está ese pleito entre Israel y los filisteos. Y los israelitas van en guerra contra los filisteos. Y desafortunadamente, Dios no está con ellos. Dios no va delante de ellos para darles la victoria como tradicionalmente o usualmente Dios lo hacía. Y lo que a ellos se les ocurrió no fue humillarse delante del Señor y reconocer sus pecados y decir: Señor, perdona nuestros pecados y pedimos que tú seas, Señor, el que nos guíe y nos direcciones, nos des la victoria. No, lo que ellos dijeron: ¿saben qué? Vamos a tomar el arca de Dios como un amuleto y vamos a ir a la guerra y ciertamente entonces tendremos la victoria. Pero vemos que aún allí Dios no respalda, no respalda la arrogancia de ellos en querer ellos manipular el poder de Dios al llevar ellos el arca de Dios. Más bien, ellos
pierden esta otra batalla una vez más y como resultado los filisteos le quitan a Israel el arca de Dios. Pierden ellos aquello tan sagrado que Dios les había dado a ellos. Ahora, en el capítulo 5 vemos nosotros el resultado o la consecuencia del hecho de que los filisteos hayan tomado el arca de Dios y lo hayan puesto dentro del templo de Asdod, de Dagón en Asdod. Y vemos que Dios no necesita que nadie lo defienda o no necesita que nadie pelee por él, sino que vemos aquí Dios, donde él derriba al dios Dagón, el dios de los filisteos, en una y otra vez. Y vemos que este dios no puede defenderse. Y no tan solamente esto, sino de que trae Dios sobre los filisteos tumores y plagas que los afectan terriblemente al punto de que los filisteos tienen que reconocer que el Dios de Israel es verdaderamente un Dios todopoderoso. Y vemos, ¿verdad?, esta situación donde a cada ciudad que ellos llevaban, a cada ciudad filistea que ellos llevaban, el arca de Dios traía estragos sobre ellos porque se habían metido con lo sagrado de Dios y Dios estaba trayendo sobre ellos castigo por haber hecho esto ellos, hasta que ellos piden consejo, los filisteos, los gobernantes de los filisteos, para ver qué es lo que ellos deben de hacer. Y reconocen, y una de las cosas que me da mucha gracia es el hecho de que ellos dicen: no sean arrogantes como los egipcios. Mejor regresen esto antes de que esto vaya a causar más estragos de lo que ya ha causado a los filisteos. Y ellos deciden devolver el arca juntamente con ofrendas de paz, ofrendas para poder ellos poder ellos en cierta forma aplacar la ira de Dios sobre los filisteos por haber ellos tomado el arca de Dios, algo sagrado, algo sagrado generalmente, no tan solamente para los israelitas, sino de que esto era algo sagrado de Dios. Y aunque todos estos pueblos no adoraban a Dios, pero estos pueblos por lo general tenían sus propios dioses, y juntamente con sus dioses ellos tenían templos a sus dioses, sacerdotes para sus dioses, y ellos honraban, adoraban y tenían todos sus rituales que llevaban a cabo a sus dioses. Entonces esas personas también rendían culto a esos dioses y reconocían ellos la importancia o la severidad de la deshonra a un dios. Ahora, estos dioses que ellos adoraban eran dioses hechos de metal, de oro, de plata, de madera, y no eran dioses verdaderos. Por lo cual nosotros vemos aquello que Dios hace al Dios de ellos, donde en la mañana el Dios de ellos amanecía tirado en el suelo, roto, ¿verdad? Y para ellos aquello era un sacrilegio, ¿verdad? Entonces ellos reconocían que esto era algo sagrado del Dios verdadero, del Dios de Israel, más que todo. Y vemos, ¿verdad?, que regresan el arca de Dios a Bet-Semes y los israelitas reciben esto con gozo, porque por fin se les ha devuelto el arca de Dios, que representa también la presencia de Dios. Si recordamos bien al principio, cuando leímos las instrucciones y lo que significaba cada parte de eso que Dios le instruyó al pueblo para que construyera. Pero vemos, ¿verdad?, de que por causa de que algunos israelitas vieron dentro del arca, Dios los castigó con muerte.
Una de las cosas es de que vemos nosotros es de que Dios es justo. Independientemente sea el pueblo de Él o no sea el pueblo escogido de Él, vemos de que Dios trae su justa recompensa o castigo necesario sobre todos aquellos que no le honran, por su irreverencia. Entonces, vemos, ¿verdad?, de que mandan a llamar a levitas que pudieran ir a recoger, ¿verdad?, el arca de Dios. Y vemos, ¿verdad?, que envían el arca a Kiriat Jearim, donde permanece allí en la casa de Abinadab por 20 años. En el capítulo 7 vemos de que Israel se arrepiente. Después de 20 años de opresión, Samuel le insta al pueblo a arrepentirse de su caminar, de su forma de vivir, de que ellos estaban alejados de la presencia de Dios y como consecuencia estaban ellos siendo oprimidos por estos pueblos, donde Samuel les dice: abandonen a sus ídolos. Ya no sigan rindiendo cultos a ídolos ajenos. Específicamente, uno de los que eran más comunes entre los israelitas era Baal y Astarot. Entonces, vemos, ¿verdad?, de que el pueblo es llevado a arrepentimiento por este profeta, que se convierte también juez sobre Israel, Samuel, donde ellos se reúnen como un pueblo en Mizpa a confesar sus pecados delante de Dios. Y vemos que los filisteos toman ventaja de esto, pensando que esto es un momento de vulnerabilidad, vulnerabilidad para el pueblo de Israel. Y vemos que Dios en su misericordia interviene, causando un gran caos en medio de ellos, al punto de que Israel puede salir y perseguirlos y derrotar a los filisteos por fin. Y terminar este periodo de opresión donde el pueblo filisteo estaba encima de los israelitas, gobernándoles y oprimiéndoles. Y vemos esta frase que conocemos tan bien como Ebenezer: hasta aquí nos ha ido Jehová. Y vemos, ¿verdad?, que Samuel se convierte en este juez y profeta sobre Israel. En capítulo 8, desafortunadamente vemos que el pueblo y la influencia que lo rodea causa muchos estragos a través de su relación, a través de todos los capítulos que hemos visto. Causa muchos estragos entre la relación del pueblo y Dios, y al punto de que el pueblo le pide a Samuel que les instale un rey, porque desafortunadamente Samuel no había instruido correctamente a sus hijos para que continuaran ellos con el deber de ser estos hombres de Dios que lideraran al pueblo. Entonces el pueblo le dice a Samuel: queremos que nos instales un rey, porque obviamente tus hijos son corruptos. Ellos no están haciendo lo correcto delante de Dios y necesitamos estabilidad. Necesitamos un rey que vaya delante de nosotros en la batalla cuando haya guerra. Y Dios le deja saber a Samuel: está bien, haz lo que ellos quieren, porque no te están rechazando a ti, sino a mí. Ellos me han rechazado a mí desde que los saqué de Egipto. Pero vemos que Samuel les da esta advertencia al pueblo de Israel: ok, ustedes quieren rey, pero déjenme antes yo advertirles las consecuencias de tener un rey, en vez de tener solamente a Dios como rey.
Y vemos, ¿verdad? Esta advertencia que Samuel les da, el mismo tipo de advertencia que Dios les había dado anteriormente al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, donde Él les había advertido de que ellos debían de someterse a las instrucciones, seguir aquellas instrucciones para que les fuera bien y no se apartaran ellos y se fueran tras la maldición. Y aquí Samuel está advirtiendo a ellos, si ustedes quieren un rey, esta es la lista de cosas que van a suceder. Ellos van a estar sujetos debajo del mando de un hombre. Y debajo del mando de un hombre. Pero ellos de igual forma dicen, nosotros queremos un rey. Y Dios entonces permite que Israel tenga un rey, donde vemos nosotros que ese es el inicio de la monarquía con Saúl. Dentro de esos 4 capítulos vemos nosotros que Dios no puede ser burlado ni manipulado. Vemos que el pueblo de Israel, en medio de su pecado, ellos dijeron, bueno, estamos perdiendo esta guerra, entonces vengamos, agarramos el arca de Dios, que es algo sagrado y representa la presencia de Dios, y lo usamos como un amuleto. Pero el que ellos tuvieran el arca de Dios en medio de ellos, en medio de la batalla, no significaba que eso les iba a asegurar la batalla. El arca no era un amuleto. Dios no es un amuleto para nosotros usarlo y manipularlo a nuestra conveniencia. Dios no honra aquello. Dios no respalda aquello. Dios es un Dios santo. Y siendo Él un Dios santo, Él demanda esa misma santidad de nuestras vidas. Para entonces, cuando nosotros nos sometemos a su palabra y a su santidad, Él entonces nos va a respaldar, nos va a bendecir y nos va a guardar. A través de todo eso, vemos nosotros que Dios no hace acepción de persona. Él trae su justicia sobre todos. Aleluya. Así que espero que haya sido de mucha bendición para tu vida estos 4 capítulos que hemos leído, y que podamos nosotros reflejar en nuestro caminar y de qué manera nosotros estamos caminando delante de la presencia de Dios. Aleluya. Te espero el día de mañana. Dios te bendiga.